Entonces, también entonces bienvenida. Vamos aquí a organizar algo para darle, ahora sí, la voy a compartir. Perfecto. Aquí está la ventana y es muy bonita. Bueno, ¿ya la está viendo? Ahora sí. Sí, ahí, profe. ¿No la pueden Bueno, poner, por favor, más grande? sí, Que con se vea. mucho gusto. Ya lo voy Gracias. a colocar las más grandes, más grandes, más grandes. Entonces vamos aquí a verlas. Listo, bien pueda, es toda suya. Buenas tardes, compañeros. A mi compañera Diana y a mí nos tocó el tema de la extinción de las especies. Bueno, ¿por qué una especie se extingue y qué pasa cuando esto sucede? Las causas de la extinción de una especie pueden ser muchas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza descontrolada y la captura de animales exóticos, la contaminación y la deforestación. Sabemos que la deforestación es la desaparición de los bosques por la tala de árboles o el cambio climático, que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, aunque también puede relacionarse a fenómenos naturales como inundaciones, incendios o llegada de enfermedades. Por este motivo, se puede distinguir una especie, ya sea vegetal o animal. Bueno, es muy importante entender que cada vez que una especie desaparece se genera un desequilibrio en el ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación. Pues por un ejemplo, si una especie de mono que se alimenta de algunos insectos desaparece, puede llevar a que se afecte gravemente el ecosistema, porque ese insecto se va a sobrepoblar y puede dañar alguna especie de flora en el ecosistema. O sea, todo tiene una cadena, todo tiene una importancia. Entonces, si se extingue una especie, puede afectar muy grande, o sea, de una manera muy grande a otro tipo de especies. Muy bien. Aunque nuestro país es el segundo más rico en especies a nivel mundial, existen varias de ellas que actualmente se encuentran en peligro de extinción, como el oso de anteojos, que también es conocido como el oso andino, y es la única especie viviente de su género. El oso de anteojos es considerado una especie sombrilla. ¿Qué quiere decir cuando se refieren que es una especie sombrilla? Es porque él protege su hábitat y a la vez cuida el hogar y el alimento de otras especies, como el venado de cola blanca, el periquito amarillo, las ranas y los tigrillos. También tenemos el armadillo, que son conocidos por su caparazón, que parece como una armadura, y son también muy conocidos por sus hábitos de excavación. El armadillo ayuda al ecosistema porque según los estudios, las madrigueras que ellos hacen sirven de refugio para otras especies, ya sean para cazar o mantenerse en frescos. También al excavar, la arena que genera pues, esta excavación la utilizan las hormigas, tapires y pumas para descansar, mientras las aves y los roedores cazan al mismo tiempo en ese monto. También tenemos la rana dorada. Este anfibio es actualmente considerado el vertebrado más tóxico del mundo. Esta rana ayuda al control de plagas nocivas y los embera las aprovechan para la sustancia venenosa para cazar. Un dato curioso es que una sola rana posee veneno suficiente para matar a 10 personas. ¿A 10 personas? ¿Qué es eso? Sí, a 10 personas. Increíble. Sí, increíble. También tenemos el comino crespo, que fue la primera pues, imagen que vimos ahí, que el comino crespo es endémico de Colombia, o sea que solamente lo encontramos en Colombia. Y este árbol sirve para construir los techos de las casas, cercas, camas, aretes, muebles de calidad, y él está en peligro de extinción
porque genera la madera más fina que puede haber. Vea pues, qué bien. Bueno, otra especie en peligro de extinción es el oso perezoso. Ellos son animales neotropicales de variado tamaño y de las selvas húmedas del centro y de Sudamérica. Pues él hace mucho tiempo está en peligro de extinción porque pues el hombre se ha encargado de que su hábitat cada día esté más desmejorada, lo que pues a futuro, Dios no quiera, pues va a ser su completa extinción. También tenemos la guacamaya bandera, esta vez una entre 9 especies del género Ara, que se caracteriza por ser de gran tamaño, alcanzando una longitud de 90 centímetros y con un peso de 1 kilogramo. También tenemos el manatí. Él no se adapta a aguas frías, su hábitat son las aguas tropicales y de hecho no es capaz de sobrevivir en aguas con menos de 60 grados Fahrenheit. Él también se ha ido muy afectado pues con todo el tema del cambio climático y la actividad pues del hombre. En este momento se muestra la palma de cera porque pues sí, la palma de cera porque a causa de esta extinción muchos animales se pueden quedar sin hábitat. Uno de ellos es, ahí hay varios hermosísimos. Sí, aquí tengo el loro oreja amarillo. El loro oreja amarillo. Sí, que se puede extinguir su hábitat y todo esto pasa por la desforestación de los bosques andinos. También hace mucho tiempo, pues esta palma se utilizaba para celebraciones católicas, aunque ahora pues es prohibido, pero de todas maneras algunas actividades ilegales permiten que esto pase. ¿Se les fue la señal? No. Ay, el rinoceronte se extinguió. ¿Me escucho? Animales ¿Aló? extintos, listo. Sí. Animales extintos. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Entonces aquí les vamos a mostrar uno de los animales que ya están extintos. Entonces está el rinoceronte blanco, que se extinguió en el año 2019 con el último en su especie llamado Sudán. Tenía 45 años y pues ya se encontraba mal de salud. Los rinocerontes los cazan por sus cuernos, porque en China y en Vietnam se utilizan para la medicina como para tratar la fiebre y enfermedades cardiovasculares. Y recientemente un estudio dice que también sirve para el tratamiento del cáncer y como afrodisíaco. Nosotros debemos cuidar a los rinocerontes porque pues están en peligro crítico. Ellos llevan alrededor de 40 años en la tierra. Es una especie de sombrilla, que era lo que les decía inicialmente. Ellos al cuidar su hábitat también cuidan la de las demás especies y porque ya hay pocos. Tenemos también la tortuga de Pinta, que murió en el año 2012, que era una especie de la isla Galápagos. Su extinción se dio porque el hombre introdujo otra especie en su hábitat y por eso se extinguió. Las tortugas las cazan por los caparazones, ya que se utilizan para hacer joyas. Está la rana incubadora gástrica. Esta rana se tragaba los huevos fertilizados y daba a luz por la boca. La última aparición fue en el año 1983 y esta rana la estudiaban con la esperanza de encontrar una cura para la úlcera. Su extinción se desconoce, pero hay varias hipótesis que dicen que pudo desaparecer por el cambio climático. Y tenemos el león marino japonés, que la cacería y la destrucción de su hábitat por la Segunda Guerra Mundial acabaron con la especie. En 1974 fue su última aparición. A los leones japoneses marinos los mataban porque la grasa de ellos la utilizaban para hacer aceites y porque los órganos internos fueron utilizados como medicamentos para las personas y el cuero lo utilizaban para hacer zapatos, prendas de vestir y mantas.
Bueno, el gorrión de oscura, era nativo de las costas de Florida. Esta especie se extinguió debido al exceso de pesticidas en los cultivos. También se menciona que la NASA los capturaba en un centro especial de Kennedy. Pues la verdad, lo poco que averigué era porque se hacían dichos estudios, como que los cogían como conejillos de indias, entonces eso también ayudó a que se extinguiera. El sapo dorado no se sabe pues, exactamente cuándo se extinguió. La causa pudo haber sido los cambios climáticos como el fenómeno del Niño, el calentamiento global y la contaminación que se dio a su hábitat. El tigre de Java, pues debido a que las comunidades cada vez ocupaban más su hábitat para hacer cultivos, a causa de la población que tenían, pues ellos empezaron a hacer sus cultivos para poder sobrevivir, y el tigre fue quedándose sin su hábitat hasta terminar por extinguirlo. Él vivía en las montañas más altas de Java en Indonesia. En Indonesia, muy bien. Sí. El canaro ostrero vivía en las Islas Canarias, pero debido a la pesca comercial, como mencionaba mi compañero anteriormente, la pesca excesiva e ilegal, pues terminó por extinguirlo y dejarlo sin alimento más o menos en el año 1994. Tenemos el pájaro carpintero pico de marfil. Él estaba oficialmente extinto, pero pues hay indicios o hay investigaciones que todavía en algunas partes hay algún tipo de especie, aunque no se ha podido comprobar porque, pues como se dice, todo el tema de su hábitat pues dio a que cada vez perdiera más territorio y terminara por extinguirse. En Colombia hay pájaro carpintero, pero es otra especie muy diferente a Sí, ese. sí, es Sí. otra especie, sí. Listo, tenemos la cabra de los Pirineos. La última de su especie murió en el año 2000, lastimosamente porque le cayó un árbol encima. La cabra de los Pirineos, su extinción se dio por la caza excesiva, dado a su hermosa cornamenta. Entonces, por eso cazaban a esta cabra. Está el delfín baiji, fue declarado extinto en el año 2006 y se extinguió por la pesca indiscriminada del hombre para el consumo. Tenemos el pato marino, que vivía en las islas del Océano Pacífico, perdió su hábitat por la sequía y la Segunda Guerra Mundial lo llevó a su extinción, y porque su hábitat pasó a convertirse en zonas de agricultura y construcción. La última pareja que se vio fue en el año 1981. Está la foca monje del Caribe, que se les cazó masivamente entre los años 1700 y 1800 para obtener su grasa como aceite en lámparas o máquinas. Ellos eran cazados también por su piel y como alimento. Según unos estudios, llegaban a cazar las personas más de 100 focas en una sola noche. Qué pesar. Sí, y su extinción fue en el año 2008. Tenemos también el rinoceronte negro del oeste, que se declaró extinto en el año 2011. El motivo de su extinción fue el exceso de la caza para vender sus cuernos en el mercado negro, también igual como el rinoceronte blanco, que utilizaban sus cuernos para medicina. Perfecto. Está un campullín, que este animal vivía en Madagascar y fue extinto en el año 2010. Varios factores contribuyeron a la extinción de esta especie, por otros peces que están en la más que todo cuando sembraban plantación de arroz, por la caza furtiva y redes que ponían en lagos, entonces también ellos caían ahí y por eso se extinguieron. Vea pues, qué bien. Bueno, según datos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en vía de extinción, lo que supone un 25% de mamíferos y anfibios. El 34% corresponde a los peces, el 20% de reptiles y el 11% de aves. Con este estudio se está mostrando que cada día el hombre está atacando más las especies y está dañando el ecosistema. Cada uno de los animales cumple una función vital dentro del ecosistema, sean los más peligrosos, los más débiles, cada uno hace una función dentro de la naturaleza
y ellos mismos nos dan los beneficios a nosotros. Nosotros nos aprovechamos de sus recursos, de su hábitat, pero no le devolvemos nada a ellos, o sea, no intentamos conservarlo. Las empresas solo se encargan de producir dinero, de hacer construcciones, edificios, pero no piensan que cada vez que ellos talan los árboles para hacer su construcción, no se dan cuenta de todos los animales que tuvieron que emigrar y muchos animales están muriendo y no tienen la posibilidad de adaptarse a nuevos hábitats. Y se dieron cuenta en los informes que mostraron esta semana en televisión la cantidad de animales que se han recuperado pues, en este tiempo del coronavirus, de la pandemia, y han recuperado pues, sus hábitats. Y esto pues, ha ayudado un poquito a que esa desaparición de especies se frene, pero el problema que se hacen todos los científicos es hasta cuándo, hasta que el hombre termine definitivamente de destruir sus hábitats o hasta que el hombre definitivamente se convenza de que ellos también necesitan tener su propio hábitat. Bien, pues sigan. Especies en peligro de extinción, año 2020. En el año 2020, la lista roja de especies en vía de extinción refleja un 27% de los animales y plantas conocidas. Los anfibios son los que más están en peligro con un 41%, pero la que lleva la batuta son los mamíferos. Entonces los que corren más peligro de extinción. En este caso tenemos a los gorilas, que están en peligro de extinción debido a la caza ilegal, la pérdida de su hábitat por la tala de árboles y el contagio de enfermedades humanas. Están los osos pandas, que están en peligro de extinción por la dificultad para reproducirse cuando están en cautiverio, la destrucción también de su hábitat y la caza y el tráfico ilegal de estos animales. También los tigres, que los tigres están en peligro de extinción por la caza y el comercio ilegal, la destrucción de su hábitat natural y por la deforestación. En algunos países utilizan la piel de tigre como está pues, como en el mercado negro. También están los elefantes, que están en peligro de extinción por la caza furtiva, ya que son destinados para obtener el marfil de sus colmillos y su carne. Y a esto se le suma también la pérdida de su hábitat. A ellos los cazan por el marfil de sus colmillos. Cuernos, sí, colmillos. De los cuernos, sí. Porque de los colmillos. Los colmillos. Porque el marfil lo usan para tallar objetos artísticos y decorativos, que a las personas les gustan mucho, entonces lo que hacen es cazarlos para esto. Perfecto. Otra amenaza que también tienen los elefantes es que los utilizan en otros países para actividades turísticas o cosas atractivas. Y también son obligados a hacer trabajos forzosos. Muy bien. La idea para poder cuidar como estas especies que están en peligro de extinción, según lo que yo consultaba, es prohibir la caza, sí, crear espacios de protección, sí, castigos más severos para los cazadores, porque hay veces, simplemente también hay veces la corrupción no les hacen caso a estos cazadores, sí, evitar la deforestación de los bosques, evitar la contaminación de sus hábitats, de los recursos naturales y promover planes para la reproducción en cautiverio. Es cierto. Bueno, tenemos los osos polares que también están en peligro de extinción, ya que cada vez con el calentamiento global hace que sea más difícil poder cazar y lo que hace que cada vez muchas especies de ellos pues mueran de hambre. Hace poco hubo un documental de National Geographic sobre los osos polares y sobre el pingüino emperador, que son los más afectados con el deshielo de los polos y con la cantidad pues indiscriminada también de cazadores y todo que también van en búsqueda de sus pieles. Bueno, continúa. Sí, claro, o sea, el oso polar el oso polar cada día es más apetecido, pues fuera de que los cazan, pues ellos ya están perdiendo pues como su alimento. Sí. Tenemos el leopardo de las nieves, son originarios de las áridas montañas de Asia Central
son conocidos como los felinos más esquivos del mundo. En el 2016 hubo una investigación con tecnología de rastreo que mostró que estos leopardos necesitan 207 kilómetros cuadrados de territorio, lo que cada día ya se van extinguiendo. El calentamiento global, que ha afectado el Himalaya unas 3 veces más intensamente, está desplazando bosques hacia las laderas y reduciendo los hábitats de los leopardos. Y también los agricultores pues han hecho su tarea, cada día pues con más cultivos, entonces está haciendo que se terminen de extinguir. El rinoceronte de Java es una lista de los animales en peligro de extinción en el mundo, hablando pues sobre la especie de los rinocerontes. Resulta muy dramática su situación, porque no solo porque quedan muy pocos ejemplares, sino porque la razón principal que los empuja a su desaparición es la caza. Porque los cuernos, el cuerno, dicen pues que en China que los utilizan para unos rituales que traen buena suerte, entonces por eso es que los están cazando. Entonces, más que todo son como por creencias, no tanto pues como por su alimento, sino por unas creencias que ellos tienen, entonces están llevando a su extinción. La ballena jorobada, que cada día pues con la pesca ilegal y todo ese proceso, pues también está en peligro de extinción. Se dice pues que ya quedan muy pocas especies en el mundo y pues que no tiene muy pocas probabilidades de que pues se vuelva a aumentar su especie. También tenemos el delfín dorado. Él es conocido como una especie vulnerable en el transcurso de los años. En las últimas décadas su mayor amenaza ha sido pues la pérdida de su hábitat. Muchas veces los cazan para que estén en acuarios, entonces eso hace pues de que muchos de ellos estén en cautiverio, aunque dicen que pues el cautiverio de ellos o que los cazan para los acuarios, ellos no son tan inteligentes como otro tipo de delfines, o sea que pues muchas veces no pueden hacer tantos trucos como los otros, pero a pesar de ellos por su color tan exótico pues son cazados y tienen muy pocas probabilidades de vivir pues en cautiverio. Se dice que pueden vivir hasta 2 años y 9 meses según su condición en cautiverio. Pues muchos los podrán tener bien, pero otros los explotan sin retribuirles a su cuidado. El Convenio de Diversidad Biológica, el cual es firmado por 196 países para la protección de hábitat y revertir la pérdida de biodiversidad, establece que para el 2050 se espera detener esta extinción en un porcentaje significativo. Entonces, este convenio lo que busca es que para el 2050 ya se tenga un porcentaje menor de la desaparición de las especies. Pero imagínense ustedes cómo, Dios mío, si es que el hombre no, definitivamente el ser humano, no tiene políticas serias para definitivamente dejar de cazar, yo creo que vamos a estar muy mal vamos a estar en esa desaparición de especies. Bueno, sigan. Sí, así es, sí. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar la extinción? Pues primero que todo, cada uno de nosotros tener conciencia de que debemos cuidar desde de nosotros mismos, o sea, no pensar, no, es que las empresas, no, es que los gobiernos, no, cada uno de nosotros puede contribuir. Sí. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que proteger nuestras especies. En Colombia y en el mundo entero existen muchas especies que se encuentran gravemente amenazadas. No todo es malo, muchas organizaciones se han encargado de crear zonas pues como de protección para estos animales, sí, como lo vimos en el documental Un Mundo Frágil, si lo pudimos ver, hay muchas reservas que se encargan de conservar las especies, entonces eso lo tenemos que incentivar, que hayan muchas más. Por ejemplo, en Colombia deberán de haber demasiadas para conservar, porque Colombia es un país muy rico en recursos y en especies, y todos nos beneficiamos y todas las empresas explotan esos recursos, pero ¿qué pasa? No le devolvemos nada a la naturaleza, sacamos pero no devolvemos, y eso va a hacer que al pasar de los años se vea más gravemente nuestras especies extintas y no podamos hacer nada. Entonces estamos a tiempo de crear conciencia y de motivar más un movimiento de conservación de estas especies. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, excelente. Qué bonita la reflexión final. La conservación es un estado. Léelo.
Sí, nosotros nos pareció muy interesante esta frase de Aldo Leopold que dice que la conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra. Nos parece muy bonita porque esta frase nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el ser humano y la naturaleza de protegerse y de disfrutar uno del otro. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, muy bien. Venga, Violeta, no. Tequi, venga, Tequi, venga. No va. Bueno, aquí voy entonces a cerrarla. ¿El grupo tiene alguna pregunta para sus compañeros? ¿Quieren preguntarle algo? Qué bonita esa exposición sobre la desaparición de las especies y definitivamente, miren, entonces, el tema central del módulo era ese, ecología humana y medio ambiente, y cómo el hombre de manera descontrolada ha tenido mucho que ver, no solamente, mire, en dos temas que hemos visto, en la pesca excesiva, el culpable número uno, el hombre, y ahora en el tema de la desaparición de las especies, el culpable número uno, el mismo ser humano. Entonces, es una situación muy triste de que el mismo hombre no tome ese papel protagónico de cuidar, conservar todas esas especies vivas que hacen parte de nuestro ecosistema, que hacen parte de nuestro medio ambiente y que por ese, si se puede decir así, ese exceso desmedido de caza y de muchas veces encontrar alimentación han hecho de que desaparezcan todas estas especies. Bueno, muchas gracias, muy bien ese trabajo, me gustó mucho. ¿Alguien del grupo quiere? Por aquí vamos a ver quién nos escribió. Dice Claudia Liliana Lozano, se puede decir que lastimosamente a la pesca, bueno, esto fue de la pesca ilegal, dice, han desaparecido muchas especies y muchos de ellos están en la vía de extinción. Y Richard Herrera dice, lastimosamente la caza ha extinguido muchos animales que han sido de mayor vitalidad para la vida del humano, que no aprende y no asesinan al murciélago para que acabe con el COVID. No, pues es que miren, Richard de pronto lo dice folclóricamente y por risueñamente, pero miren ustedes el tapeo, había quedado que los iba a mandar, voy a mandárselos para que vean ustedes lo que comercializan en los mercados populares de la China. No crean que solamente el murciélago, caballito de mar, los perros, las serpientes, todo esa gastronomía de ellos, ellos son 1.300 millones de chinos y por ahí dicen los documentales que es que ellos necesitan producir tanta comida que entonces como a veces no la encuentran o se limitan, tienen que buscar otras especies para ellos consumir. Diana Marcela dice, y comen perro y los ofrecen en el mercado como si fueran carne normal. Sí, es una cosa tenaz y de eso tenemos que estar muy atentos. Bueno, son las 5:10, vámonos con otro trabajo. Entonces ya desaparición de las especies lista y aquí viene la deforestación. Ese trabajo es de Laura Buitrago y Felipe Giraldo. Bueno, entonces ya lo voy aquí a multiplicar. No ha habido preguntas, parece que todo está muy bien, como que está muy claro, eso está muy bien. Entonces vamos a abrir esta ventana. ¿Alguien abrió el micrófono? Cuénteme. Sí, profe, claro, acá para empezar. Bueno, Felipe, listo pues. Ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Cuando mi compañerita Laura se conecte. ¿Listo? Sí, ya, profe. Bueno, perfecto, pueden comenzar. Muy bien, la deforestación y reforestación. Muy bien. Bueno, buena tarde. Hablarle un poquito sobre la historia de la deforestación. Nos dice que es un proceso antiguo que se ha incrementado en los últimos 3 siglos con un promedio de 6 millones de hectáreas anuales, principalmente se produjo en el hemisferio norte. Hace unos 8.000 años, los seres humanos empezaron a talar los bosques, pues en cantidades pequeñas, pero eran muy significativas.
aunque para ello solo disponían como herramienta de un hacha. A medida pues entonces que la agricultura se iba extendiendo, el humano limpiaba el terreno, es decir, talaba los árboles y los arbustos para permitir que la luz del sol llegara al suelo. El desbroce o la tala se hacía por el método de cortar y quemar. A cabo de 1 o hasta 2 años, durante la estación seca, se quemaban los residuos caídos o los árboles muertos y se sembraban el suelo enriquecido con las cenizas. En los 6.000 años que van desde la prehistoria hasta el comienzo de la era histórica, hace unos 2.000 años el hombre fue mejorando sus herramientas para poder trabajar y pues ha hecho una tala de árboles pues muy descontrolada. Esos avances hicieron que la agricultura también fuera como ganando terreno a los bosques que fueron pues talados desde esos inicios. Hablando ya entonces, ¿qué es la deforestación? Nos dice que la deforestación es un proceso provocado por la acción humana en que se destruye o se agota la superficie, generalmente pues con el objetivo de destinar el suelo a otras actividades. Estas actividades están relacionadas directamente con actividades industriales, por ejemplo, con las industrias de madera o las industrias de papelera. Muy bien. O también están pues destinadas estas superficies para el cultivo de las labores agropecuarias. Es posible, sin embargo, que los bosques sufran daños similares debido a accidentes naturales, como por ejemplo los incendios forestales durante la sequía o la actividad volcánica. Bueno, muy bien. La deforestación pues se da a causa del hombre o a causa de la naturaleza. Una causa provocada por el hombre es la expansión de la urbanización. Las ciudades pues están creciendo y a medida que las ciudades crecen, pues su población aumenta y se está requiriendo pues de nuevo espacio para construir viviendas y también para construir obras viales. Cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que las zonas rurales sufren de despoblación. Esto está causando entonces que los bosques sean los primeros en pagar como este precio de la sobrepoblación que hoy pues nuestro planeta tiene. Sí. Otra causa sería la tala con fines agrícolas y ganaderas. El aumento de la población mundial pues conlleva a la necesidad de producir más y más alimentos pues, para poder subsistir, de manera que entonces requerimos más superficies cultivables y para ello se suele talar secciones enteras de bosques y convertirlas en granjas o también las convierten en campos para el pastoreo. Vieron esta semana que un barco de la Armada interceptó sobre el río Atrato una embarcación que llevaba gran cantidad de madera que habían cortado y la siguieron y llegó al Pacífico y en el Pacífico estaba un barco grandísimo, llevaba toda esa cantidad de madera para Buenaventura y pues le incautaron toda esa producción maderera. Gracias a Dios nosotros tenemos unos controles muy grandes y la Armada Nacional está vigilando puntualmente esa tala indiscriminada de árboles. Bueno, sigue, a causa de la naturaleza. También pues en ocasiones los ganaderos arrasan miles de hectáreas de selva para que el ganado se alimente durante 1 o hasta 2 años y después de que esto pasa el suelo queda agotado y los ganaderos tienen que trasladarse a otro lugar y por esa medida entonces dejan el suelo inservible o totalmente árido donde ya no se puede cultivar absolutamente nada. Muy bien. A causa de la naturaleza vemos los incendios forestales. En verano los incendios forestales acaban con miles de hectáreas de bosque. Además, con el cambio climático, esos incendios son cada vez más frecuentes.
¿Por qué se puede producir un incendio forestal? Pues si hablamos de causas naturales, se dan la caída de rayos, erupciones volcánicas, porque hace más calor de lo habitual, Por el debido a la calentamiento falta de global. lluvia. Sí, la vegetación se seca y el fuego se propaga fácilmente. Pero también debemos de recordar que la mayoría de los incendios también ocurren por descuido del hombre. Por ejemplo, puede provocar un incendio cuando se lanza una colilla de cigarrillo encendida sobre la vegetación, ¿cierto? Cuando no se apaga completamente una fogata o no estamos como al cuidado de ella, pues podemos pasar de una fogata a un incendio. Eh, Cuando se dejan en el bosque objetos de vidrio, que son pues elementos refractarios, los cuales con el calor y el contacto con la vegetación seca, pues se produce un incendio. Bueno, muy bien. Otra causa pues serían las plagas y las enfermedades en los bosques, las cuales pues también son causantes de la deforestación. Una plaga forestal, pues por ejemplo puede ser un organismo como los hongos, las bacterias, los insectos que pueden causar daños en las plantas o en los árboles. Estas plagas pueden o son incidentes negativamente del crecimiento y la supervivencia de los árboles. Los daños que las enfermedades pueden causar son la degradación de los árboles y la pérdida entonces de la biodiversidad. Muy bien. Consecuencias que pueden entonces tener a causa de la deforestación, a veces pueden ser graves, pero en ocasiones son situaciones que pueden ser nefastas. Por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad. Las selvas y los bosques son algunos de los ecosistemas pues, más fecundados del planeta, los cuales albergan miles o hasta millones de formas de vida. Se dice que el 70% de la vida continental está allí en los bosques y es un alto porcentaje de las cuales ni siquiera han sido descubiertas por pues, la humanidad. Todo ello se pone en riesgo si no tomamos conciencia y seguimos pues deforestando y acabando con, con el hábitat que tenemos. Otro sería la destrucción de los suelos. Eh, Vemos que la radiación solar, el viento y la lluvia pues son factores erosivos que son atenuados o controlados en una importante medida por la presencia de los bosques, los cuales actúan como defensa del suelo. Es decir, que sin los bosques, los elementos que acabé de mencionar, pues inciden directamente en el suelo, ocasionando cambios y erosiones descontroladas. Perfecto. Otra consecuencia son las inundaciones, con el proceso natural pues que vemos de la deforestación. Los resultados pueden basarse en la creación espontánea pues, de cuencas, es decir, que el suelo no tiene la capacidad de regular los flujos hídricos de los ríos, los arroyos o el mar, ya que son los árboles quienes mantienen el control, así como la absorción de grandes cantidades de agua para el cuidado de los suelos. Muy bien. Otra consecuencia sería la modificación del clima global. Nos dice que al perder los bosques y las selvas, pues se modifica el ciclo del agua y las temperaturas. Los árboles son los que atraen las lluvias y los bosques son una parte vital en el ciclo del agua. Por eso, pues al perder masas forestales, se modifica el comportamiento del agua. Porque pues esas ya se vienen como desplazando hacia partes que sí contengan vegetación. Los bosques son los que liberan pues importantes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, lo cual contribuye a mantener los suelos húmedos y pues también le aportan al ciclo hidrológico. Muy Los bien. árboles son esenciales para controlar también o contrarrestar los gases del efecto invernadero,
con el suficiente oxígeno que estos pues emiten, evitando los daños del calentamiento global, lo que significa entonces que sin ellos, sin los árboles, pues se generan muchas más repercusiones en el medio ambiente, incidiendo en el deterioro que hoy en día estamos viendo en nuestro planeta. Y por último sería la extinción de especies de la flora y fauna silvestre, pues la extinción de las especies generalmente se retrasa hasta que los últimos hábitats a causa de la deforestación desaparecen, pero vemos que la extinción masiva parece como inminente en los países con baja cobertura forestal. Un ejemplo de esto lo vemos en Haití. Vimos esto en el documental Home, donde Haití está perdiendo toda su hábitat, digamos, a causa de la deforestación sin control adecuado que ellos han tenido. Es decir, que ellos están acabando con toda la fauna y la flora que tenían. Consecuencias sociales de la deforestación, pues la deforestación causa que los árboles no produzcan el oxígeno que respiran las sociedades humanas, también destruye el medio ambiente en el que se desenvuelven y los espacios en que se desplazan. A causa, pues entonces, de la deforestación desaparece el llamado efecto esponja. Este consiste en almacenar nitrógeno y expulsa el oxígeno, el cual, pues, lo producen los bosques. De este modo, pues entonces el clima se ve drásticamente cambiado y puede ocasionar enfermedades graves en la sociedad. Por ejemplo, puede ocasionar un asma, una bronquitis, entre muchas más enfermedades. Muy bien. Consecuencias socioeconómicas a causa de la deforestación, pues en cuanto a lo social, la deforestación afecta directamente a la población con el desempleo y cierres de fábricas por falta de materia prima para elaborar productos. Por otro lado, en la economía se produce una elevación monetaria por el alto costo que va a empezar a tener la madera o que ya tiene la madera. Las consecuencias económicas junto con las sociales son los impactos principales para un país. Es recomendable entonces mantener un equilibrio, ¿cierto? Y saber llevar las responsabilidades tanto colectivas como individuales que debemos de tener los seres humanos para la conservación de los bosques, es decir, debemos preservar, Sí. preservar y darle un buen uso a los recursos que nos ofrece nuestro planeta. Muy bien. Bueno, profe, buenas tardes, compañeros. Hola. Ahí como para terminar de complementar el tema de la deforestación, nos encontramos pues con Haití, que Haití es como la mata ya de la destrucción en temas de deforestación, ¿cierto? Resulta que en Haití hay 50 montañas, de las cuales 42 ya perdieron su bosque primario. Increíble. Y es totalmente increíble. Usted encuentra un árbol, pues ya tiene que ser prácticamente artificial. Entonces, el bosque primario de Haití ha desaparecido prácticamente que en un 90% debido pues, a la tala controlada de árboles que hay. Y pues si se pierde árboles... Pierde la fauna y la flora, pierde todo. Claro, pues es la extinción total de fauna, flora, animales de bosque pues que requieren de ecosistema, ¿cierto? Nosotros queríamos complementar con reforestación como para ver que de lo negativo viene lo positivo, ¿cierto? Entonces dice pues que la reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en el pasado estuvieron pues cubiertas de bosque y que han sido eliminadas pues por diversos motivos. Eso es lo que están haciendo ahora las corporaciones autónomas regionales,
donde a la gente que Ujú. tala o a la gente que interviene en el medio ambiente lo obligan a que tiene que reforestar. Claro, claro, Bueno, claro, no. continúa. Eh, objetivos de la reforestación, ya otro es. Sí, Dice que la reforestación puede estar orientada a mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo de la erosión, ¿sí? Uno de los principales objetivos. La producción de madera para fines industriales, crear áreas de protección para el ganado, sistemas de producción extensiva, crear barreras contra el viento para protección de cultivos, frenar el avance de las dunas de arena, proveer madera para uso como combustible doméstico y crear áreas recreativas, ¿sí? Espacios de ocio, sí. un parque, por así decirlo. Bueno, pasamos a tipos. Encontramos dos tipos de reforestación, que uno es el rural, que es desarrollada en el medio rural con distintos fines, como por ejemplo pues, la protección de especies originarias, fertilización del suelo, para explotación agraria o repoblación después de desastres naturales. Y tenemos la reforestación urbana, que pues, como la palabra lo dice, tiene lugar en los núcleos urbanos para mejorar calidad de aire, ¿sí? Establecer zonas verdes o simplemente para embellecer el entorno. Muy bien. Pues la naturaleza, aparte de los beneficios de todo lo que aporta para la vida, es muy bella. Bueno, beneficio. Tenemos la producción de oxígeno, que es la más importante. Los árboles y las plantas realizan todo el proceso de fotosíntesis, parte del dióxido de carbono que nosotros emitimos al respirar o en nuestras actividades diarias y en qué se transforma en oxígeno, es el que sin oxígeno no se puede vivir. Tenemos otro beneficio, las reservas de agua subterráneas que se generan procedentes de la lluvia cuando hay vegetación, ayudan a evitar inundaciones y sequías. Sí. En la vida, los árboles no solo son irreemplazables para nosotros, sino que también ayudan a mantener la vida en general en el planeta. Los animales y los suelos dependen de gran parte de zonas forestales sanas, ya que sin ellas las especies no tienen dónde vivir y el suelo pierde su fertilidad. Es donde viene la sequía, la extinción. Entonces Muy bien. Lo que causa un desequilibrio medioambiental que intensifica el cambio climático. Y por último, sería el último beneficio, mejorar el paisaje. Muy y bien. volver a pues, tocar el tema de embellecer. Bueno, perfecto. ¿Cómo evitar la deforestación? Las industrias deben talar de manera responsable. Esto a un ritmo que permita la reforestación, lo que venimos hablando, que las empresas obviamente tienen que tener su economía, pero que usted me destruya acá, pero a ver, páseme un proyecto donde me va a construir, ¿sí? Sí. Pues el caso muy puntual es donde yo laboro en una obra de construcción y yo sé que, por ejemplo, la Carter llega y, bueno, ustedes van a construir acá, listo, pues ustedes, ahí hay una reserva natural, ahí hay un bosque, entonces eso me lo van a tumbar. Sí. Conservación del medio ambiente, muy bien. Ajá, toca pasar un proyecto donde vean que se destruye ahí, pero se construye en otro lado. Bueno. Se puede implementar medidas ecológicas como reciclar el papel y el cartón, no imprimir si no es estrictamente necesario. Ya vemos en las empresas de hoy en día que la DIAN implementó para este año la facturación electrónica, o sea, evitar imprimir. Es muy importante incrementar las zonas verdes en los pueblos y ciudades, mantener limpios los bosques,
para prevenir los incendios, recurrir a los árboles de rápido crecimiento para el abastecimiento de leña, plantar 10 árboles por cada ejemplar, consumir productos con certificados de gestión sostenible, es muy importante. Sí. Entonces, listo, acá acabamos. Como conclusión, millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y otros productos o para convertir los bosques en tierras de cultivo. Mayoritariamente estas actividades se realizan en los países en desarrollo, más dependientes de la madera y sin un control adecuado sobre el uso del suelo. Bueno. No se trata sin madera o sin papel, ni mucho menos sin alimentos, pero los bosques han de gestionarse de manera sostenible. De ahí la importancia de adquirir productos con el certificado de gestión sostenible. Yo quise recalcar dos frasecitas. Sí. Una es del expresidente Franklin Roosevelt: una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Otra frasecita es de una página ecológica que se llama La Casa de la Naturaleza. Sí. Para abastecer el oxígeno de una sola persona se necesitan 22 árboles. ¿Sí? Sí. Entonces, la conclusión es cero talas irresponsables. Bueno, muy bien, excelente presentación. Quedo muy contento. ¿El grupo quiere hacerle alguna pregunta a los compañeros? ¿Alguien del grupo quiere hacerle alguna pregunta a los compañeros? Ya hay varios que se me han ido porque yo sé que tienen clase a las 5:30. Pero de resto muy interesante. Entonces les voy a pedir un favor muy especial para dentro de 8 días, para que tratemos de estar muy a tiempo, porque siempre quedaron grupitos para dentro de 8 días, y además de eso, pues para que me envíen los trabajos esta semana y poder así agilizar un poquito más el tiempo. Les quiero agradecer, sé que se tienen que ir para otro encuentro tutorial. Me alegra mucho saludarlos y ya saben, el gran protagonista de todo este daño es el ser humano. Vimos 3 temas y vimos que en deforestación, en desaparición de las especies, y en ese primer tema también que vimos sobre la pesca, vimos que el principal protagonista es el hombre con toda esa destrucción. Muchas gracias, me alegra mucho saludarlos. Feliz semana y que Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Lo mismo. Bueno. Gracias, profe. Gracias, Diana. lo mismo, Chao, profe. pues. Feliz tarde, profe. Lo mismo Gracias, para todos. Ernesto. Gracias, Juan Felipe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, Carlos Bartolo, chao, Homero, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Maritza, chao, Andrés Zuluaga, muchas gracias. Luego, profe, muchas gracias por todo. Bueno, hijo, Andrés, gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Richard, un abrazo, que te vaya muy bien.